José Juan Serpa, buenas tardes. Muy buenas tardes, Kiko. Bienvenido a la radio. Muchas gracias. Oye, ¿exactamente qué hace un entrenador de emprendedores? Pues mira, qué buena pregunta. Básicamente guiar a aquellas personas que por algún motivo están estancadas en alguna posición relacionadas con estar dentro del emprendimiento, cualquier función del emprendimiento, y en ese estancamiento donde no encuentra recursos, acompañarle para que descubra o desarrolle aquello que le permita avanzar, ¿no? Y seguir avanzando en el proceso de algo de por vida, ¿no? Que es emprender en principio. Claro, hay una efervescencia de emprendimiento, hay ahora un momento muy bueno para los emprendedores, ¿o es que no queda otra alternativa que la de emprender? Mira, yo desde el 2011 llevo ya dando charlas sobre temas de emprendimiento y ya en aquella época me tiraban cosas como diciéndome cómo con la que está cayendo en esta época tú propones emprender, ¿no? Sí es verdad que vivimos una época de mucha transición y yo siempre digo que por lo menos desarrollar habilidades emprendedoras independientemente de lo que elijas hacer. Si quieres ser emprendedor montando tu empresa, genial, y si no, convertirte en un activo para las empresas, y habilidades emprendedoras te convierten en activo para las empresas actuales. ¿Es un hecho de valentía o una necesidad la de emprender? Hay un acto de coraje, de creer en uno mismo y de sentir que puede hacer cosas y aportar en este mundo, ¿no? Normalmente hablo, siempre me pongo en el lugar de la gente que puede venir y yo digo, si yo me sentara en esas sillas, ¿qué me gustaría que me contaran? Si estuviera ahí en la duda de emprender o no, ¿qué me gustaría que alguien me contara? Y básicamente, pues, cómo empezar con muy pequeño. La idea que siempre trato de transmitir es cómo con los mínimos recursos, incluso cuando me plantean cuánto dinero es necesario para empezar, y yo les recambio la pregunta, les replanteo la pregunta y le digo, ¿cómo puedes empezar con lo que ya tienes? ¿Cómo puedes empezar lo suficientemente pequeño, con la creatividad suficiente para encontrar recursos que necesitas, intercambiándolos, pidiéndolos prestados, de la forma que sea, para empezar en este momento, con lo que ya tienes, con lo que ya dispones, ¿no? ¿Alguna vez has tenido que decirle a un emprendedor, la idea no es buena, la idea es mala, o todo emprendedor debe fracasar para luego tener éxito? Mira, yo tengo una anécdota. Cuando yo empecé, hace ya 18 años casi, yo presenté mi plan de negocio a la Asociación de Jóvenes Empresarios. Y después de presentar un plan de negocio, a mí lo que me comentaron fue que la idea no era rentable, que mejor que no lo hiciera. Sí es verdad que la idea con la que se inició todo no es la misma, porque para mí el negocio está vivo todo el tiempo, se va adaptando a lo que va pidiendo la sociedad, y más la tecnología, que es donde yo empecé, pues cambia mucho, ¿no? Pero a mí me dijeron que no lo hiciera porque no era rentable. Entonces a mí no se me ocurre nunca decirle a un emprendedor que la idea no vale, pero sí que es necesario testearla y descubrir como una especie de encaje. ¿Cuál es mi idea y qué es lo que piden en la calle? Y encajar de alguna forma. Claro. ¿Cómo encajaste este proyecto no es viable? Pues con mucha frustración al principio y con un regalo después, porque yo lo cuento mucho en las charlas. Ahí me regalaron 2 cheques en blanco. Y fue mi madre, en este caso. Mi madre, cuando yo le comento de que tengo una idea, de que quiero sacarla adelante, pero que pues ponen una serie de pegas, que no lo ven y tal. Ella me dijo, mira, José, yo no sé de empresas, no tengo dinero, pero sí puedo decirte 2 cosas. Nunca te va a faltar un plato de comer en casa y nunca te va a faltar un sitio donde dormir. Yo creo que no necesité más nada para lanzarme. ¿Cómo transformar tu pasión en profesión? Yo lo convierto en pregunta, esta frase que tú tienes en tu firma electrónica, en los correos. Sí, mucha gente me pregunta si luego de alguna forma convertir la pasión en profesión no se puede volver de alguna forma contraproducente, ¿no? Es decir, eso que al principio puede ser un hobby, luego convertirlo en cierta responsabilidad si a lo mejor no sale del todo bien, ¿no? Para mí es que ese acto de coraje que hablábamos antes, ¿no? Necesitamos valentía, necesitamos un poquito de corazón y de creer en nosotros. Lo da entrando en un mercado en el que sepamos que podemos dar lo mejor de nosotros mismos, si no, pocas posibilidades tenemos, ¿no? Entonces confío y creo y siempre lo transmito desde aquello que mejor se nos da es lo mejor que podemos aportar, y qué mejor que entrar desde ahí en el mundo del emprendimiento, ¿no? Ya tú cuentas que desde pequeño te veías dirigiendo una gran empresa, y yo te pregunto si probaste y ensayaste mucho y si ese sueño ya se ha hecho realidad.
Mira, mi empresa, la empresa que tengo monté desde hace 17 años, es una pequeña empresa. Y otra de las cosas que trato de transmitir en las ponencias, en las charlas y en los cursos es e- eh, evitar o alejarnos de los grandes emprendedores, porque eso crea un peso importante. Ver una Amancio Ortega, el imperio que ha montado en Inditex y ponerlo como expectativa a dónde llegar. Nos aleja de los primeros pasos que necesitamos que dar, porque esto al final es como, no podemos negar que en España no hay mucha cultura emprendedora comparada con otros países, ¿no? Y creo que es importante que la gente empiece poco a poco como quien empieza a gatear. Entonces, para mí es importante Eso es lo que tú defines en ese concepto tuyo de empezar en pequeño. empezar en pequeño, sí, lo más pequeño posible. Tengo anécdotas porque a veces me llaman para valorar algún tipo de proyecto y pues gente que quiere montar centros veterinarios, pero que no encuentran financiación. Yo le digo que si realmente su pasión es los animales, ¿por qué no empiezan con animales, pero más pequeños? Puede ser cualquier oportunidad de recoger mascotas en épocas de vacaciones, lo que se les ocurra, que ellos encuentren esa oportunidad en el mercado. Pero si de verdad aman a los animales, ¿por qué acabar trabajando en otro sitio si es eso donde realmente quieren estar, ¿no? Independientemente, siempre lo digo, porque esto me ocurrió una vez en una ponencia que decía, porque tú quieres que todo el mundo emprenda. Y recogí como un regalo lo que me dijo esa mujer y es que emprenda quien desee emprender. Y lo que sí considero muy importante es que hoy en día, en la sociedad en la que vivimos, desarrollemos habilidades importantes, bien para crear negocios propios, bien para valorar o convertir en mejores en las empresas en las que trabajemos. ¿Por qué consideras que es el mejor momento de la historia para desarrollar? Es la actitud, con C, la actitud. Es la actitud, sí. Al final, todo lo que nosotros interpretamos de la vida, mucha gente, por ejemplo, lo que te decía en el 2011, como me decían, ¿cómo es posible que tú dando con la que está cayendo, con la crisis que hay, tú des charlas para fomentar el emprendimiento, ¿no? Y yo les comentaba muchas veces que si bien era una época difícil en la que había negocios que estaban cerrando, estaban surgiendo muchas oportunidades. Nosotros elegimos cómo verlas y qué interpretar al verlas y decidir si asumimos un riesgo controlado, que es otra de las cosas que me gusta mostrarle a la gente, que los emprendedores no somos kamikazes. El emprendedor gestiona muy bien cuánto riesgo quiere asumir y siempre con la idea de que si falla tiene que poder volver a intentarlo. Si no tiene eso en cuenta es muy difícil por lo que dijiste antes. El emprendedor lo normal es que falle varias veces por el camino. Si yo lo arriesgo toda la primera es muy probable que me quede fuera. ¿Cuál es tu pasión, misión y visión? Mira, como te comentaba, desde hace unos cuantos años me formé en inteligencia emocional, es algo que viene de atrás, ¿no? Bueno, porque además te pusiste a estudiar psicología, Eh, dices por pasión y además también has empezado en terapia gestal, que es una sí, psicología un poco más humanista. psicología humanista, sí. En realidad es que todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal y con acompañar a las personas es algo que me apasiona. Descubrir cómo el ser humano ante diferentes situaciones reacciona de manera diferente me encanta, disfruto muchísimo con ello y sobre todo me ayuda a aprender de mí. Cuando veo mucha gente con frustración, veo mi parte que se ha frustrado alguna vez también y generar mucha empatía, ¿no? La verdad que todo lo que sea, ¿quién lo diría? Pues trabajar con máquinas a trabajar con seres humanos. Oye, Pero estábamos en cuál era tu pasión, misión y visión cuando nos liamos con la psicología. sí, pues eso, acompañar de alguna forma a las personas a que transformen su vida, a que crean en ellas y que vayan a por lo que sueñan, si tienen algo claro, ¿no? De alguna forma pienso también que hay momentos en los que nos perdemos en la vida y que es maravilloso estar perdido para volver a encontrarnos de alguna manera, ¿no? ¿De dónde sacas tiempo para hacer todo esto? Eh, ¿Cuántas veces te lo preguntas a ti mismo y te lo has preguntado? Sí, la verdad es que me lo pregunta mucha gente y intento equilibrar mi vida de la mejor forma posible. Encontré hace unos cuantos años el yoga, que para mí A que encima tienes tiempo para hacer yoga. Gracias al yoga encuentro tiempo, creo. El yoga es la meta. El yoga me baja las revoluciones lo suficiente como para luego tener unos momentos de tranquilidad y calma para poder reflexionar. Una frase que uso mucho es que todo aquello que tengas confuso en la mente es algo que hay que dejar reposar hasta que se vea muy claro, ¿no? Porque normalmente cuando se toman decisiones así, casi siempre
nos genera el conflicto de si hemos tomado la adecuada o no. Y la verdad es que tengo que agradecer mucho a ese descubrimiento del yoga que me aporta la tranquilidad suficiente como para poder ver las cosas un poquito más claras, por lo menos. ¿Qué tipo de yoga practicas? Es Ashtanga, Vinyasa Ashtanga. Mm. Y es un yoga quizá un poquito más dinámico. He sido deportista durante toda mi vida y hay ciertos tipos de yoga más tranquilitos. Yo ahí no puedo estar por ahora. Falta algo, ¿no? Me falta ese corazón latiendo y es una variante de yoga pues más dinámica, ¿no?